Hola, bienvenidos a otro video de piezas de ajedrez. Hoy vamos a ver el juego de Chess Bazaar, modelo Dubrovnik, versión 2. Y para empezar podemos recordar detalles de la historia de estas piezas, que se diseñaron para las novenas Olimpiadas de ajedrez en 1950, a jugarse en Dubrovnik, Croacia, de ahí el nombre. El diseño fue hecho por el señor escultor Posek, y luego de ser bastante halagadas por jugadores que pudieron, digamos, entrar en contacto con este juego, porque en ese momento se hicieron solo 50 sets, durante décadas fueron rediseñadas. Una de las versiones más famosas, que ahora se conoce como Dubrovnik 2, había sido diseñada por Andrija Maurubi, donde se pudo ver un cambio en el caballo y en la dama principalmente, también en las torres y en otras piezas. Fue un rediseño en general que hace que el juego Dubrovnik 2 sea uno de los más buscados en la actualidad. También este diseño es famoso porque es con el que juega Bobby Fischer y con el que se sacó una foto y aparece en la tapa de la revista Time, una famosa tapa. Y personalmente él prefería mucho estas piezas. Sí, se pueden ver también videos en documentales y fotos en las que él se encuentra practicando, estudiando o posando para la cámara, como no, con un set como estos. De hecho, cuando jugó una revancha que armaron con Spassky, ellos dijeron era la final del mundo en 1992, Fischer mismo pidió jugar con un set Dubrovnik, que afortunadamente el árbitro principal de esa final, digamos, de ese match, tenía en su colección un juego original de estos y lo donó. Creo que era del primer Dubrovnik. Lo donó o lo prestó para poder ser usado en ese match. También hay grabaciones, que voy a dejar un link después en la descripción, donde se puede oír a Fischer halagando este juego. Al parecer los originales no tenían peso agregado, con lo cual él halagaba tanto la ligereza de las piezas, eran muy livianas al no tener peso agregado, pero al tener la base ancha eran muy estables. Entonces se puede ver en pequeños videos a Fischer moviendo piezas, tirándolas de un lado a otro y viendo que no caen. Chess Bazaar hizo dos versiones de este set. ¿Sí? Esta es la versión número 2, con algunas mejoras en comparación con su intento anterior, principalmente en el caballo. Es mucho más parecido a los juegos que intenta replicar. Y en cuanto a las bases de las piezas, porque el diseño de Dubrovnik se destaca principalmente porque incluso el peón tiene una base ancha, ¿sí? Con lo cual estas piezas son de las que siempre decimos prácticamente involteables. Bien, vamos a empezar a ver el diseño de estas piezas. Como es costumbre, empezamos con el rey. Y ya se pueden ver partes clave del diseño Dubrovnik, ¿sí? Por empezar es la base ancha que tienen estas piezas. Las dimensiones de este juego de Chess Bazaar son del rey de 91 milímetros aproximadamente, y una base de 41 milímetros, con lo cual son ideales para jugar en tableros de 5 centímetros y medio. Lo que podemos ver, más allá de la base ancha y la forma de la pieza, son los collares de los reyes. Sí, podemos tener el collar mayor y otros dos. Y es una parte del diseño que se repite en casi todas las piezas, salvo, digamos, el peón. Pero podemos contar con que las reinas, las damas y los alfiles tienen lo mismo, ¿sí? La misma característica. Es más, en los diseños originales los collares eran mucho más anchos, ¿sí? Se puede ver
en distintas fotos que sobresalen más todavía. Y otra parte clave del diseño de Dubrovnik es que no tenemos cruz en los reyes. ¿Sí? Tenemos esta pelotita. Al parecer habían dos propuestas, una era esta para las Olimpiadas de 1950 y otra propuesta tenía la clásica cruz que todos conocemos que van los reyes, pero se decidió ir por la opción menos religiosa, que no tiene detalles religiosos, por eso vamos a ver que los reyes no tienen esta cruz y el alfil también cambia con respecto al modelo base que es el Staunton, que es a partir del cual casi todos los diseños con los que jugamos ajedrez hoy en día descienden. Bien, en cuanto a la corona se ve que se ve en una línea recta, no es curva. Bien, y la base es muy ancha, es voluminosa. Luego para comenzar el tronco de la pieza vemos también otra circunferencia tallada, que es bastante parecida a las que están en los juegos originales. Bien, este es el rey, se puede ver una pieza bastante estable, tanto porque no es tan alto, en particular esta versión, y por el peso agregado que tiene, ¿sí? Más allá que las versiones originales de este juego no tenían peso agregado, acá creo que es una adición bastante buena. Cabe destacar que si bien Chess Bazaar ofrece un modelo con el rey más alto, esta altura de 91 milímetros es la que corresponde a la altura del Dubrovnik 2 original y que también otros fabricantes ofrecen. Bien, vamos con la dama ahora. Con las damas, y también como para comparar la altura con rey, vemos que los reyes son más altos que las damas, no tienen la misma altura en las coronas, eso se puede ver así. Y como ya lo vimos antes, el diseño y la forma de la base y el cuerpo del rey se respeta en las damas también, ¿sí? Se puede ver prácticamente la misma forma en la base, solo que a menor escala, pues son piezas más chicas. El triple collar y la coroneta de la dama, bastante particular, donde se ve que no terminan en punta, y que está como seccionada, ¿no? en varias partes, lo cual lo hace una corona de dama bastante particular. Y también podemos ver que la pelotita de arriba es mucho más grande que otros juegos de diseño Staunton que podemos llegar a ver. Bien, vamos ahora con los alfiles, otra pieza clave dentro de este set y bastante particular y que se puede distinguir de otros juegos. Primero, obviamente, la base sigue el diseño de las otras piezas. Tenemos el triple collar y en la parte superior del alfil es donde se ve la diferencia, ¿sí? Estamos acostumbrados a la mitra de los alfiles, que se asemeja a la mitra que usan los obispos, ¿sí? Con ese corte o a veces esa apertura que se puede ver. Pero como ya dijimos antes, se trató de evitar la simbiología cristiana o religiosa, con lo cual se optó por una simple bolita arriba. Y ven que si giro la pieza no hay ningún corte a lo largo de la cabeza del alfil, ¿sí? Esta adición de la bolita, que podemos ver que tiene el color del bando contrario, hace este juego muy especial. Y también sirve para, obviamente, evitar confundir los alfiles con los peones. A veces parece algo muy obvio, ¿no? ¿Cómo voy a confundir el alfil con el peón? Pero estas partes del diseño hacen que uno, al ver rápido el tablero, pueda distinguir las piezas, ¿sí? Y el peón y el alfil en particular son fáciles de confundir, ¿sí? Con lo cual, este es el detalle y diseño clave en estas piezas, que es que los alfiles tienen como una parte del color contrario. Bien,
Vamos ahora con el caballo. En esta reproducción de Chess Bazaar se trata de replicar la segunda versión del caballo Dubrovnik, o sea, no la del caballo original. Tiene algunos tallados y la forma algo distinta. Ahora vamos a verlo en detalle. Tenemos el cuerpo del caballo con un corte en el medio, la crin bastante prolija y recta, según una forma de S en este caballo. Este corte circular que le da forma al, ¿cómo decirlo? La mandíbula del caballo. La quijada, perdón. Y tenemos el caballo en el rostro tallado, tenemos los ojos. Esta marca que le da cierta actitud alrededor del ojo. Las fosas nasales. No se ven dientes en este caballo, sino la boca cerrada. Bien, y las orejas algo levantadas, como apuntando para arriba, que por el medio pasa la crin. La verdad es un caballo distinto al que uno podría encontrarse, pero es muy sorprendente. Tengo un amigo que vino a jugar con estas piezas y lo primero que vio fue el caballo y dijo: wow, qué caballo. Con lo cual es algo que notar. Es un caballo muy lindo y varios coleccionistas son fanáticos de este diseño. Hay otros fabricantes que hacen aproximaciones mucho más cercanas a la original, que también son de las piezas más buscadas. Pero esta versión de Chess Bazaar es bastante buena, no deja mucho que desear. La verdad es un muy buen trabajo. Vamos ahora con las torres. Otra pieza, no es tan especial como los alfiles, los caballos o la dama o el rey en este juego, pero tiene una característica distinta a las demás. Es que tenemos 5 cañoneras, no 6 como estamos acostumbrados, o 4. 5 es una característica especial de estas torres. Si encontraran una torre que tuviera 6 y estuviera etiquetada como Dubrovnik, en ese detalle podríamos considerar una falla. Bien, en la base vemos esta doble circunferencia. No podría decir que es un collar, pero es también característica con este hueco en el medio que no se ve en otras torres, ¿sí? La base ancha también. Estas torres también es prácticamente imposible voltear estas piezas, incluso jugando juegos rápidos. Y vemos los peones. Dejo la torre cerca porque se puede ver esta característica, que el peón, la base no es tan angosta. O sea, obviamente es un poco más angosta de la torre, pero no es mucho más. Es una pieza bastante robusta, ¿sí? Miren lo rápido que vuelve al inclinarse. Es muy difícil que se caigan jugando rápido. Con lo cual, los peones son una clave del Dubrovnik al tener una base tan ancha. Obviamente sabemos que estas piezas, al hacerse en una sola pieza de madera, son más costosas mientras más base tienen, porque se pierde toda la madera cuando se realiza el torneado. Con lo cual, estos peones se podría decir que son como una inversión mayor a las de otros peones en otros diseños. Bien, en cuanto a terminación, como habrán visto, habrán notado, estas piezas son de boj todas, porque las blancas están pintadas de rojo. El diseño, o esta versión, Chess Bazaar le dice versión Crimson Red, pero bueno, podemos decir que es pintada de rojo y laqueadas, con lo cual le da este toque brillante que se puede notar incluso en las de boj, en las piezas blancas, ¿sí? Que brillan más de lo común. Más allá de eso, son muy cómodas para jugar.
Y obviamente tenemos la clásica felpa que Chessbazaar agrega con este color verde claro, con lo cual lo hace un set muy bueno. Y tengo un detalle para quienes jueguen con estas piezas con amigos que no estén acostumbrados a esto de distintos modelos o el coleccionismo en general. Y es que el rey y la dama pueden prestar a confusión, ¿sí? Quizás si alguien está acostumbrado de conozco este diseño, conozco el otro, ¿cómo alguien se va a confundir? Bueno, la verdad es muy posible confundirlos, ¿sí? Quizás porque estando de lejos la falta de la cruz hace que uno no se lo espere y quizás le termina haciendo jaque a la dama o cosas por el estilo. Lo comento porque pasó. Pero bueno, mi recomendación sería si juegan con este set con amigos que no conocen, denles un tiempo para entender si es que juegan por algo en serio, ¿no? O sea, hacen un torneo casero o lo que sea, denle un tiempo para diferenciar la dama del rey. Porque esto puede pasar incluso, o es más posible que pase, al jugar partidas rápidas, ¿sí? Donde en distintos vistazos del tablero se tiene que tener una imagen rápida de la situación. Y ahí es donde puede prestar a confusión. Al parecer a otros jugadores no les pasa, pero eso es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Más allá de eso, es un juego espectacular para jugar, principalmente por la estabilidad de la que estamos hablando. Y obviamente jugar en el tablero adecuado para evitar que las piezas se corran entre sí, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos, no sé, un rey así y la dama movida y quisiéramos sacar el alfil, esta prueba clásica de que el alfil tiene que pasar. Con lo cual, para estas piezas, el tablero de 5,5 centímetros de escaques o de casilleros es lo adecuado. ¿Qué les pareció este video del diseño Dubrovnik o ajedrez yugoslavo? Uno de los preferidos por coleccionistas. Dejen un me gusta y cualquier comentario que tengan. También van a encontrar un link en la descripción para los modelos de Chessbazaar. El problema de hoy fue compuesto por el compositor holandés Jan Hartong en 1951, donde blancas dan mate en 2. Siguen ahí, les dejo otros videos de piezas de ajedrez y el botón para suscribirse. Hasta el próximo video.